Última comparación antes de nuestro primer examen. Comparación de varianzas. Bueno, para hacer el reconto, ya tenemos 4 casos de comparación de medias, recién vimos comparación de proporciones y ahora nos queda comparación de varianzas. ¿Qué cambia para nosotros? Lo mismo que venimos diciendo, estamos cambiando de parámetro. Antes trabajamos con la media, recién trabajamos con proporciones y ahora vamos a trabajar comparando varianzas. Ahora, la característica que tiene este ensayo, que únicamente vamos a trabajar este tipo de ensayo que estamos viendo acá, que es igual contra distinto. ¿Está bien? Porque simplemente nos interesa saber si las varianzas realmente son iguales o no. Esto es por una cuestión de que en la mayoría de los ensayos, si recuerdan los 4 casos, de las 4 posibles situaciones que nosotros teníamos para comparar las medias, nos interesaba, o sea, uno de los supuestos era conocer o no conocer las varianzas para saber cuál era la herramienta que nos podía usar, o sea, ayudar con la comparación que íbamos a hacer. Una cosa era tener las varianzas poblacionales conocidas y otra cosa era no conocer ese dato y entonces usábamos un estadístico de prueba distinto. ¿Está bien? Entonces, bueno, este ensayo, de cierta forma, si se quiere, viene a solucionar esa incertidumbre que uno tenía en cuanto a las varianzas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que había un caso de comparación de medias que decía: podemos asumir que las varianzas son iguales para poder llevar a cabo el ensayo y hacer una varianza amalgamada entre las dos muestras que uno toma? Bueno, ahí la consigna era que se pueden asumir como iguales. Y ahora resulta que, conociendo la existencia de este ensayo de hipótesis para comparar las varianzas, nosotros ya podríamos darle forma y responder esa pregunta. Che, mira, con estas muestras, ¿se consideran iguales las varianzas o no? Bueno, llevamos a cabo este ensayo y listo, ya tenemos la respuesta. Entonces eso también nos habilitaría para decidirnos entre uno u otro tipo de comparación de medias de ser necesario. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es muy sencillo el estadístico que se utiliza para comparar varianzas, pero necesitamos darle un poquito de introducción y mostrarles de dónde salió. Es un cociente nada más, la verdad que es una cuentita muy sencilla, pero queremos que ustedes vean de dónde surgió este estadístico. Así que bueno, vamos a recordar un poquito de prueba y vamos a tratar de entender a ver de dónde salió la cuentita que se terminó haciendo. Bueno, cuando nosotros aprendimos a estimar parámetros en prueba, habíamos aprendido a estimar un valor para la media, uno para la varianza, uno para el desvío, uno para la proporción. Cuando teníamos que hacer intervalo de confianza, o sea, no solo un estimador puntual, sino estimar a una variable, a un parámetro poblacional por intervalo de confianza, en el caso específico de la varianza, nosotros usábamos la chi cuadrado. ¿Se acuerdan que nos permitía graficar el nivel de significación, encontrar el chi cuadrado inferior y el chi cuadrado superior, y con eso podíamos hacer el intervalo para la varianza? Bueno, resulta que esa relación entonces que existe entre la chi cuadrado y la varianza poblacional de una variable x, por ejemplo, nos arrojaba, por ejemplo, nos permitía encontrar el límite inferior y el límite superior haciendo esta cuenta. Siempre trabajamos con n-1 multiplicado por la varianza estimada, ¿está bien?, en la muestra, y el chi cuadrado inferior o superior nos dejaba encontrar ese intervalo de confianza. Bueno, ahora resulta que la chi cuadrado tenía esta distribución que era simétrica y nosotros siempre trabajábamos con el chi cuadrado inferior y el chi cuadrado superior, pero la idea era que estábamos tratando de estimar esta varianza que está acá en el denominador. ¿Está bien? Y nos basábamos en la chi cuadrada, en la componente inferior y la superior, que eran dos constantes. Una vez que uno
determinaba el área bajo la curva, ya tenía ese numerito y podía ser el intervalo de confianza. Bueno, fíjense qué sucede si nosotros ahora estamos comparando dos variables, o sea, estamos comparando dos parámetros poblacionales que corresponden a la varianza de dos variables distintas. Esta vendría a ser la varianza de la X y esta sería la varianza de la Y. Bueno, podemos decir que cada una de estas están relacionadas con un H cuadrado, tal como vimos recién que se utilizaba para el intervalo de confianza. A esta, fíjense que la denotamos con n-1 para decir que estamos hablando de la X y que tiene una muestra n, y en el caso de la variable Y, el cálculo es exactamente el mismo, lo que cambia es que estamos diciendo esta es otra H cuadrado distinta a esta, ¿está bien? La distinguimos por el tamaño muestral. Acá lo llamamos n y acá lo llamamos m. ¿Está bien? Entonces, esta tiene m-1 grados de libertad, la chi cuadrado que corresponde a la y, y esta x, la chi cuadrado, perdón, tiene n-1 grados de libertad, que es la que corresponde a la variable x. Bueno, el estadístico de prueba que se eligió para poder comparar estas dos varianzas es este que estamos viendo acá. ¿En qué consiste este estadístico de prueba? Bueno, lo que se dijo es, mirá, tenemos una chi cuadrada y la vamos a ponderar por sus grados de libertad. Dividimos por n-1. Y después en el denominador tenemos la otra chi cuadrado y también la vamos a ponderar por el tamaño de la muestra que se elija, o sea que vamos a dividir por m-1. Y resulta que este cociente entre chi cuadrados resulta ser una nueva variable aleatoria que se llama f y que va a tener los grados de libertad de las dos variables involucradas en la cuenta, digamos, ¿no? Entonces, va a tener n-1 grados de libertad y también m-1 grados de libertad. Entonces, claro, para operarlo y para darle un nombre, en ese momento se tenía que definir qué tipo de variable, qué distribución es. Nosotros hasta ahora conocimos la z, la t de Student, la chi cuadrado, conocimos varias variables y en este caso esta es una nueva variable que se llama f de Fisher o Sn de Core. Por eso el tema de que se llama f, ¿está bien? De ahí la explicación. Ahora, se construyó ese estadístico, pero en definitiva después se fue desglosando de alguna forma y terminó quedando simplificado y muy sencillo, que era lo que les decía al principio, pero porque surgió a partir de una construcción matemática que se dio lugar a simplificaciones y que quede muy escueto el cálculo y que sea solamente hacer una cuentita de una división. ¿De dónde surgió eso? Bueno, el estadístico se planteó de esta forma originalmente, era una chi cuadrado con sus grados de libertad en el numerador y una otra chi cuadrado con sus grados de libertad en el denominador, pero resulta que se dijo, si la chi cuadrado, nosotros dijimos que era equivalente a tener esta cuenta que relacionaba a los datos estimados en la muestra, n-1, que son los grados de libertad que siempre se establecen para la chi cuadrado, y la varianza poblacional que uno no conoce, no podemos en lugar de la chi cuadrado que nosotros definimos poner este cálculo. Sí, la verdad que se puede, entonces se hizo eso. Bueno, pongamos el cálculo dividido en n-1 y en el denominador lo mismo, pongamos en lugar de esta chi cuadrado que acabamos de definir nosotros por su correspondiente cálculo, del mismo modo que hicimos en el numerador. Y acá es donde se simplificó mucho porque fíjense, acá en el numerador estamos multiplicando por n-1 y después resulta que estamos dividiendo por n-1. Y lo mismo en el denominador, acá se está multiplicando por m-1 y en el denominador se está dividiendo otra vez por m-1. Así que eso se pudo simplificar. ¿Y qué es lo que terminó quedando? Bueno, los datos estimados de la varianza con la muestra que corresponde a la variable x y en el denominador la varianza estimada con los datos que corresponden a la muestra de la segunda variable, de la y.
En ambos casos estamos dividiendo a cada uno por su varianza poblacional. El tema es que las varianzas poblacionales uno no las tiene como dato. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se pensó que uno lo que está haciendo en un ensayo de hipótesis es haciendo un ensayo de hipótesis de igual contra distinto. Entonces, cuando uno arma una hipótesis nula, siempre dice, ¿qué decís en H0? Y yo en H0 asumo que las varianzas son iguales. Y en H1 voy a ver si encuentro evidencia que diga que las varianzas son distintas. Entonces, si nosotros estamos asumiendo que las varianzas son iguales, asumiendo esa igualdad de varianzas que hablamos en la hipótesis nula, decimos, bueno, si esta varianza que está dividiendo en el numerador va a ser igual a esta varianza que está dividiendo en el numerador, vamos a simplificarlo. ¿Está bien? Entonces, bajo esa consigna, se simplificaron y terminó quedando finalmente que el estadístico de prueba, que afortunadamente nosotros vamos a utilizar, se resuelve con este cociente tan sencillito que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Qué es entonces esta f de Fisher? Y es simplemente, surge de calcular la varianza estimada con la variable número 1, que sería la x, dividido la varianza estimada con los datos de la muestra que supuestamente corresponden a la variable número 2, que sería la y. Y eso va a tener una distribución aproximadamente f con n-1 y m-1 grados de libertad. ¿Está bien? Bueno, de ahí es de donde sale la explicación. Bueno, vamos a aplicarlo. Una compañía armadora de automóviles debe decidir si compra llantas de tipo A o de tipo B para equipar sus modelos nuevos. Para tomar una decisión se realiza un experimento donde se usan 12 llantas de cada marca, observando su tiempo de vida útil y entre paréntesis nos aclara, el cual puede asumirse normal. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, fíjense que tenemos una tablita muy escueta, muy parecida a la que vimos en el ejercicio anterior, pero en este caso, ¿qué dice? En vez de estar hablando de sociedades de bolsa, nos está hablando de ¿qué cosa? ¿Qué les parece? De llantas de automóviles. Sí, llantas de automóviles, y antes teníamos sociedad de bolsa número 1 y sociedad de bolsa número 2. ¿Y acá qué tenemos? Las compañías armadoras. Tenemos dos compañías armadoras, la compañía A o la compañía B, que acá lo llamó grupo, ¿está bien? Pero bueno, nos está distinguiendo, como dijeron recién, las llantas para los automóviles por dos compañías diferentes, compañía A y compañía B. Ahora, en particular, de la llanta, ¿qué característica está mirando? En el ejercicio anterior estaba viendo cómo era una proporción, claro, querían contar cantidad de clientes que invertían en criptomonedas. Acá, ¿qué característica de las llantas están mirando? La Para media, ¿no? distinguirlo. Sí, a nivel numérico sí, pero digo, ¿qué mira? Que sean llantas de aluminio en la compañía A y la compañía B, que sean llantas reforzadas. El tiempo de ¿Qué El vida tiempo útil. de vida de cada característica? llanta estamos mirando. Claro, fíjense que es súper importante lo que dice el enunciado en la tablita. Tiempo de duración, tiempo de vida, ¿está bien? De la llanta. O sea, quiere distinguir cuánto duran en la compañía A y cuánto duran en la compañía B, de alguna forma. ¿Está bien? Yo estoy tratando de entender el enunciado y el cuadrito que me dieron. Después me dice que N es 12. En ambos casos, ¿qué significa que el 2, por qué dice que 12 en ambos casos? Ese 12, ¿qué estaría representando? Que para cada marca, digamos, usaron 12 llantas. Que la muestra que corresponde a la compañía A fueron y agarraron 12 llantas en la compañía A y Y, agarraron otras 12 llantas en la mm, compañía B.
El muestreo fue ese. Coinciden en ambos casos. Después me dice, tengo la media y tengo var n-1. 39,9 y 37,8. ¿Esa qué media es? La media muestral, o sea, la media de las 12 que tenemos ahí. Claro, tomamos las 12 llantas, calculamos el promedio y nos dio 39,9, ¿qué cosa? 39,9, Horas, suponemos. suponemos, pero digamos es el tiempo de vida, ¿está bien? Pueden ser días, calculo que no habrán sido horas porque para las llantas, digo, quizás deben ser meses, días, años, no sé. No lo está especificando el enunciado, pero yo sé que esa media se refiere a la variable aleatoria que me definió en la columna 2. ¿Está bien que dice variable? Profe, Y si en un dato así no nos dicen que es poblacional, asumimos que es muestral la media, porque no dice nada en realidad si es muestral o poblacional. claro, en realidad sí te está diciendo que no es poblacional, porque fíjate lo que dice el enunciado, dice, para tomar una decisión se realiza un experimento donde se usan 12 llantas de cada marca, observando su tiempo de vida útil que puede asumirse normal. Y los resultados del experimento fueron, y te hizo la tablita. Ah, claro. Claro que estar atento, es Te verdad. lo está diciendo recontra explícitamente, mirá que estos son muestrales, ¿eh? De los 12 que usaste del experimento te dio estos resultados. No son poblacionales. Y profe, lo mismo, perdón, ¿eh? No, no. ¿Tiene sentido comparar varianzas si no estamos seguros que tienen la misma media? Por lo que hablábamos sobre comparar poblaciones, o sea, necesitamos tener medias iguales para que sean comparables. No, porque vos, acá con este ensayo, vos lo que querés tratar de ver es justamente si las varianzas son iguales, para ver si después, cuando quieras comparar las medias, puedas usar uno u otro estadístico de prueba. Ok, Acá solamente necesitas saber si las varianzas son iguales o no. Eso es lo que te interesa. ok, listo. Más traigo entonces de eso. Bien. Sí, sí. ¿Y por qué? Por la pregunta, por lo que dice ahora el enunciado, realizar una prueba para decidir si las varianzas son iguales. Si no te preguntaba eso, este podría ser tranquilamente un ejercicio de comparación de medias, por la data que nos está dando, ¿no? ¿Y de qué es normal es un extra, digamos, o es necesario para este tipo de ensayo? Y en este caso, te lo está diciendo porque en realidad nunca está la normalidad de las variables. Eh, pero nosotros se supone que para poder usar la chi cuadrado que se usó para armar el estadístico F deberían ser normales. Ok, Entonces es como que lo ponemos como asumimos, si no está, ponele, asumimos que las variables son normales. Ujú. Bueno, la última columna que dice var y entre paréntesis n-1, que da como valores 5,1 y 5,9. ¿Esos datos qué son? El S cuadrado n-1 en nuestro caso. Claro, son las varianzas estimadas en las muestras de 12 llantas que tomamos, ¿está bien? No son las poblacionales. Si el enunciado nos quisiera dar las varianzas poblacionales, ¿cómo hago para darme cuenta? Me lo tiene que decir explícitamente. Me lo va a decir, por ejemplo, ahí donde dice, observando su tiempo de vida útil, qué sé yo. Eh, no tiene que decir la palabra observando, pero supónganse que diga, el tiempo de vida útil puede asumirse normal con varianza 6,4, qué sé yo. Entonces ahí me está describiendo a la definición de la variable porque me dice, el tiempo de vida útil puede asumirse normal con varianza tanto. Esa varianza que me describe ahí la está asociando a la definición de la variable aleatoria. Entonces ahí sí es poblacional.
Ahora, si me está diciendo que hay un experimento, se tomó una muestra y los resultados fueron, eso es todo muestral, lo está diciendo explícitamente. ¿Está bien? Aunque no diga la palabra experimento, se tomó una muestra de 12 llantas y los resultados fueron esto, es una muestra. ¿Está bien? No, no son los poblacionales. Igual es raro tener valores poblacionales en estos casos, excepto, no sé, en el de comparación de medias lo va a decir explícitamente, así como les estoy mencionando, porque ustedes imagínense que necesitan distinguir los 4 casos que aprendimos justamente con la varianza. Es casi como que el primer dato que uno trata de elegir para seleccionar cuál de los 4 casos tengo que usar para hacer la comparación de medias. ¿Está bien? Así que bueno, tiene que quedar bien claro cuándo es poblacional y cuándo es muestral. Bueno, ¿cómo hacemos el ensayo? Tiempo de vida de las llantas de tipo A. Tengo la muestra, que es X1, X2, XN. Tiempo de vida de la llanta de tipo B. Tengo la muestra I1, I2, IM. En ambos casos dijimos que son 12, porque el enunciado decía eso. Y los resultados, 39,9, 37,8, y cada una de las varianzas estimadas las volqué acá. Hagamos de cuenta, ¿no?, que esta es la hoja que nosotros usamos para hacer nuestros ejercicios. Por más, la recomendación es que lo escriban, porque por más que esté en la hoja del enunciado, del examen y qué sé yo, tenerlo escrito les va a ayudar a ustedes a darse cuenta con qué datos cuentan para poder elegir cuál es el ensayo que van a hacer, si es de comparación de medias o con qué datos cuento para poder hacer las cuentas, ¿está bien? Acá fíjense que les aclaré esto, porque claro, nosotros en PROBA, como hacíamos estimación de parámetros en base a muestras, le aclarábamos que era n-1 porque era el estimador insesgado, el que usábamos nosotros para varianza, para desvío. Ahora en realidad, como nosotros estamos trabajando con 2 variables aleatorias, nos resulta un poco más cómodo, en lugar de estar con n-1 y m-1, ponerle s de cuadrado de x y s cuadrado de y, ¿está bien? Así que son equivalentes estas. Cada uno lo puede escribir como más le guste, no hay problema con eso. Pero bueno, nos pareció que simplificando era más entendible ponerle la x y la y para saber a qué variable estamos trabajando, y la s es la que nos está diciendo que es muestral, porque la poblacional se pone sigma de x, ¿está bien? Sigma cuadrado de x, así que ahí está la diferencia entre poblacional y muestral. Bueno, la pregunta en este caso entonces, ¿las varianzas de ambos grupos son iguales o no? Eso es lo que queremos averiguar. Bueno, como es igual contra distinto siempre, la descripción que vamos a poner en H0 es que las varianzas de ambos grupos son iguales, y en la alternativa que son distintas. El estadístico es muy sencillo, ya dijimos, es la varianza estimada con la primera variable dividido la varianza estimada con la segunda variable, y eso es una F con estos grados de libertad. Y bueno, la F tiene esta característica que es una variable que no es simétrica. Tiene esta formita más o menos así, como de una olita, ¿está bien? Y arranca en 0. No tiene valores hacia menos infinito, ¿está bien? Negativos, digamos. Entonces, nosotros la tenemos que escribir con n-1, m-1 grados de libertad, que en este caso sería 11 y 11, coincide. Bueno, si se fijan en el probability, la tenemos a esta variable, si la quieren chusmear ahí, porque ¿qué pasa? En la tabla está complicado para sacar los valores. En cambio, en el probability está bien porque nos pide D1 y D2, que serían los grados de libertad. Nosotros le tendríamos que poner 11 y 11. Y después, si queremos saber este valor que tiene que ponerse acá, que es el crítico para la parte derecha, o este crítico para la parte izquierda,
le tenemos que poner el área bajo la curva que queremos. Entonces dejamos el 95% en el centro, por más que no sea simétrica, y el 5% lo desparramamos mitad para cada lado. ¿Está bien? Así que en el probability le ponemos que queremos un área de 0,025 a la izquierda para que nos dé este numerito que iría acá. Y después le ponemos un 0,975 para que nos dé el numerito que tendría que ir acá. Y con esto armamos nuestra región de no rechazo y de rechazo. Obviamente que vamos a rechazar en los extremos que estamos marcando acá. ¿Está bien? Bueno, estos resultados yo los busqué acá, me da 0,2879, lo redondeé, y en este caso 3,4737. Entonces, con esto ya estamos listos para concluir y saber si las varianzas son iguales o no. Si logramos encontrar evidencia que diga que esas varianzas son distintas. La pregunta ahora es, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo todo armado. ¿Qué hago ahora? Porque ya esto lo sabemos, digamos, más allá del estadístico y más allá de... ¿Qué seguiría? Sacar el eje observado para poder Exacto, comparar. yo necesito finalmente calcular el estadístico observado en la muestra y ver a dónde me cae. Así ya puedo decir, ¿encontré o no encontré evidencia de que sean distintas? ¿Y cómo se hace el cálculo? Bueno, lo traigo acá. Tengo que hacer esta cuentita. La varianza estimada para la variable x dividido la varianza estimada para la variable y, que ya venía como dato en el enunciado, ¿está bien? Así que es simplemente hacer la cuentita. Listo, 0,864, ¿qué les parece? ¿Puedo concluir? ¿Son distintas las varianzas? No, son iguales. No son distintas, porque fíjense que me cayó en mi zona de no rechazo, así que no hay suficiente evidencia para decir que esas varianzas son distintas. Así que son iguales. Si no encontré evidencia para decir que son distintas, bueno, seguimos como al principio. La situación de status quo es que son iguales y no logré encontrar evidencia para decir lo contrario. ¿Está bien? Uy. Vieron que es súper sencillo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, ninguna. Profe, disculpe, Dime. no se usa p-valor, ¿no? Para estos casos. Sí, se puede usar el p-valor. ¿Cómo sería el p-valor acá? Sería la probabilidad. Es, al ser bilateral, tengo la duda con la simetría, en este caso, del F observado. ¿A dónde ubicamos la media de la distribución Claro. para decidir? Y acá está complicado para calcular justamente la media de la distribución, pero nosotros acá como, ¿qué estamos esperando? A ver, pensémoslo al revés. ¿Qué tendría que pasar con el p-valor para que sea consistente con esto que estamos diciendo, que ya tenemos la conclusión? Nosotros ya la conclusión la tomamos. Para nosotros las varianzas son iguales, no logramos encontrar evidencia que diga que son distintas. Entonces, en cuanto al cálculo del p-valor, ¿qué estoy esperando como respuesta a nivel numérico? ¿Qué numerito me tiene que dar? Mayor. Me tiene que dar mayor a 0,05. O sea, no puede ser bajo ningún punto de vista menor. Entonces, si yo hago el área bajo la curva acá, a ver, si yo digo, a ver, bueno, perdón, me salió torcido. Yo hago este área bajo la curva y lo calculo.
¿Por qué lo calculé de ese lado? Y mirá, a ojímetro, 0,864 lo encuentro más cercano al 0,2879 que al 3,4737. Solo por esa razón digo, mirá, esto que puse acá es la mitad de mi p-valor. Y lo calculo. Y después va a tener su equivalente del otro lado, y sí, va a tener su equivalente del otro lado, pero no es simétrico. Entonces yo no estaría muy seguro de hacer el 2 por este área bajo la curva. Aunque una primera aproximación sí sería lógico, ¿está bien? ¿Con qué me conformo como para decir, bueno, mira, si es con el cálculo del p-valor, yo quiero concluir de todas formas? Bueno, estamos comparando el 50% del nivel de significación contra, ponele, el 50% del p-valor. Porque tiene que tener su correlato del otro lado, ¿está bien? Ahora, este área es más grande que el 50% del nivel de significación, y sí, no está a escala, pero cuando haga la cuenta me va a dar un área mucho mayor que, un resultado mayor que 0,025. Así que con eso lo podría contrastar y tener a valor numérico, digamos. Es raro que lo pidamos de calcular el p-valor con las varianzas por esta cuestión, de que ya en sí mismo, por la forma que tiene de concepción el estadístico, se asume que teniendo el valor observado en la muestra y viendo si cae en la zona, en la región de rechazo o de no rechazo, ya es como suficiente. Ahora, de tener que calcularlo, esto es correcto hacerlo. Pero acá sería, ¿cómo calcularía este área naranja que sombrea acá? ¿Qué cuenta haría? Que F sea menor o igual a 0,864. Probabilidad que la F con 11,11 grados de libertad sea menor a 0,864. Y ese resultado lo voy a poder comparar, si se quiere, con este 0,025, asumiendo que es el 50% del nivel de significación. ¿Está bien? Y que obviamente después va a tener su correlato del lado derecho. Eso es básicamente. Ahora, es muy complicado con la F manipular la tabla para ver los resultados. Así que nosotros lo que hacemos es que en el examen o les ponemos algunos valores posibles para la F para que ustedes puedan encontrar inclusive el límite inferior y el límite superior, o les damos la posibilidad de que nos pregunten y usan el probability. Le ponen ustedes los grados de libertad y sacan los valores para poder avanzar con el ejercicio. ¿Está bien? Bueno, traje este ejercicio solo para aclarar esto que estuvimos hablando recién, hace un ratito, de esto de la importancia de hacer un ensayo de hipótesis para validar las varianzas. En este ejercicio, bueno, que tiene un conjunto de datos, yo ahora les muestro con Infostat los resultados, pero el enunciado lo que tiene básicamente, dice lo siguiente: se quiere probar la igualdad del rendimiento medio, medido en millas por litro de combustible, de dos modelos de autos equiparables de distintas marcas. Y los datos se encuentran en un archivo que se llama Datos Rendimiento XLS. Dice especificar la hipótesis de comparación de medias y las condiciones para determinar el estadístico a utilizar, o sea que estamos tratando de comparar rendimientos medios según sea la marca del auto. Hay dos marcas distintas y se quiere ver cuál es el rendimiento medio y compararlo entre ambas marcas. Ahora,
Utilice Infostat para verificar la condición de igualdad de varianzas y especificar las hipótesis para determinar esa igualdad de varianzas, indicando la salida del software, el p-valor asociado y la conclusión. Entonces, ahora vamos a ver eso. Los datos que tenemos del enunciado es el rendimiento del auto con la marca A y el rendimiento del auto con la marca B. Y cada uno tiene su muestra, ¿está bien? Tenemos 14 muestras de marca A y 18 muestras de marca B. Ahora después se los voy a pasar para que ustedes después lo puedan inspeccionar. Yo calculé los estadísticos para que los tengamos presentes. Tenemos el promedio de marca A dio 7, el promedio de la marca B 9,84 y después tenemos desvíos y varianza estimados con ambas marcas. Estos son los datos de la X y estos son los datos de la Y. Asumiendo un nivel de significación del 5%, la pregunta que nos está haciendo el enunciado es si el rendimiento medio de la marca A difiere del rendimiento medio de la marca B. Entonces, con este enunciado, nosotros lo que tenemos acá es que nos está diciendo, mira, compara las dos medias de la variable X y de la variable Y para ver si es igual contra distinto. Es un caso sencillo de comparación de medias. Pero acá lo escribí, los rendimientos medios son iguales y los rendimientos de las marcas son distintos. Ahora, quería que llegáramos a esto. Nosotros tenemos 4 casos distintos de comparación de medias. De paso, los refrescamos, que nos viene bien, pero es importante que pensemos ya, digamos, cada vez que estoy frente a un ejercicio, si yo ya sé que voy a comparar medias, tengo que tratar de alguna forma de descartar los que pueda descartar inmediatamente para quedarme con el que realmente va a ser el más apropiado para lo que me están pidiendo. En el primer caso que nosotros vimos era como que cerraba todo porque teníamos que las poblaciones eran normales, las muestras independientes y las varianzas conocidas. ¿Está bien? Entonces, cuando pasábamos al segundo caso, lo que se rompía era que no teníamos las varianzas. Pero en este, decía, se puede considerar que las varianzas eran iguales. ¿Está bien? En el tercer caso, sí o sí tenía que ser muestras de apares, eran muestras apareadas, entonces este es como el primero que yo descartaría de todos. O sea, yo leo el enunciado. Si no me dice que mirá, se tomó una medición antes de que le dieran el medicamento y después se volvió a medir después de que le dieron el medicamento, bueno, en ese caso son muestras apareadas, listo, tengo que hacer voy por este. Son muestras dependientes, o sea, descarto los otros 3 casos y ya sé que voy a trabajar con el caso 3 y voy a tener que usar la t-student, ¿está bien? Con n-1 grados de libertad. Ahora, en el último caso, ¿qué era lo que pasaba? No tenía las varianzas conocidas y las poblaciones no sabía si eran normales, no tenía información al respecto, entonces ahí, bueno, por TCL terminaba haciendo un ensayo de hipótesis. Ahora, el tema es, ya que estamos repasando los 4 casos que vimos de comparación de medias, yo lo que quería traer agregar a esta información que estamos considerando para elegir uno u otro caso, es lo siguiente. El 3 nosotros sabemos que lo descartamos porque es distinto y son muestras de apares. Así que ese sale de nuestra selección. Nos queda el caso 1, el caso 2 y el caso 3. ¿Cuál es el tema en el caso 1, el caso 3 y el caso 4? El tema de las varianzas conocidas. En este ejercicio que acabamos de describir recién, ¿cuál es el caso que estaría descartando que ya sé que no puede aplicar?
el 1, el 3 o el 4. Puede volver al ejercicio, profe, que no recuerdo bien el enunciado. A ver, ahí. Tengo información poblacional. Que esa sería la pregunta. La primer pregunta, digamos, es si son apareadas. No, no son apareadas. Entonces ya descarto el caso 3. Bueno, me quedan el 1, el 2 y el 4. Que ahí me interesa saber si tengo las varianzas poblacionales para poder aplicar el caso número 1. No, porque son de una muestra. Claro, acá no hay nada en el enunciado que diga la variable es normal con varianza tal y tal. No hay varianzas poblacionales, entonces ya descarto el caso número 1. Así es como uno debería tratar de hacer el macheo entre todos. Entonces, el caso 3 tienen que ser apareadas, es el primero que me saco de encima. Si son apareadas, listo, aplico ese. Si no son apareadas, listo, voy a tener que ser estricto en la lectura del enunciado para ver cuál de los otros es el que tengo que utilizar, porque cada uno tiene bueno, en el 1 y el 4 tienen la normal estándar, la Z, pero digamos que yo tengo que aclarar los supuestos tal como me los está describiendo el enunciado. Entonces, en este caso, las varianzas no dice que tenemos varianzas conocidas, así que este ya no lo voy a poder utilizar. El único que me queda entonces para poder descartar son los únicos que tenemos para poder utilizar son el 2 y el 4. O sea, tengo esta disyuntiva de si tengo que usar el caso 2 o si tengo que usar el caso 4 para resolver este enunciado en el que me pide comparar las medias. Entonces, cuando pasa esto, uno se puede apoyar en el ensayo que acabamos de aprender recién de comparación de varianzas. Si yo hago el ensayo de comparación de varianzas y resulta que me da que las varianzas son iguales, yo puedo ir por este caso que tenemos acá, porque acá dice que se puede utilizar este cálculo de la varianza amalgamada, ¿está bien? Considerando que son iguales. Si llegan a ser distintas, voy a usar la aproximación con el teorema central del límite y voy a terminar utilizando el caso número 4. ¿Está bien? Así que digamos como que el objetivo, uno dice, ¿y para qué compara uno las varianzas? ¿Por qué querría saber si son iguales o si son distintas? Y bueno, justamente para esto. ¿Está bien? Porque si son iguales, entonces ya es como que se tiene esta consigna que es como un requerimiento que tiene la aplicación de este caso, y bueno, al saber que son iguales, listo, ya puede usar la TD-Student con los grados de libertad que describe ese tipo de ensayo de hipótesis. Si no son iguales, listo. No las conozco, no son iguales, voy por el teorema central del límite y lo resuelvo con la normal estándar que describimos en el caso 4. ¿Está bien? Básicamente esa es la importancia de conocer cómo hacer un ensayo de hipótesis para validar si las varianzas son iguales o no. Profe, ¿esto tiene más peso para decidir que el tamaño muestral? Por el tema del TCL, ¿no? Que decidíamos por si teníamos una muestra muy grande para asumir normalidad. Sí, porque por lo general lo del teorema central del límite es como que quedó, lo habíamos mencionado antes,
porque antes no había muestras, costaba un montón encontrar muestras. Ahora ya es como que pasó la cantidad de muestras es grande en la mayoría de las variables y con las cosas que estemos trabajando. Por lo general, el teorema central del límite dice que el n tiene que ser lo suficientemente grande, pero por una cuestión de que costaba muchísimo antes tener muestras de lo que uno quisiera experimentar. ¿Está bien? Y ahora no. O sea, un poco para darle sentido, la idea es poder decidir entre los dos tipos de comparaciones para poder ajustar la precisión, digamos. O sea, poder decir un estadístico que sea más preciso con la naturaleza de la muestra que tengamos. Exacto. Del mismo modo que, ¿por qué los supuestos? O sea, ¿por qué estamos viendo si las poblaciones son normales, si las muestras son independientes, si las varianzas son conocidas? Y porque está comprobado que, por ejemplo, en el caso 2, cuando se hace esta varianza amalgamada, es como una solución que se encontró para decir, bueno, mira, las varianzas no las tengo, no está la data. Uno no abre el cajón y ve, la varianza de la variable X que vos tenés con la que estás trabajando es tal. No está. Ni siquiera sabemos qué distribución tiene, porque son datos de muestras que uno va recabando, y de repente quiere hacer un estudio de esos datos con los que contamos. Entonces, se encontró la forma con esta cuenta que está acá, de trabajar con las varianzas que se estimaron en la muestra de cada variable, y por eso está el juego de ponderar por la muestra que se tome de cada una de las variables, porque también tiene relación con el resultado que uno va a obtener. Si uno toma una muestra chiquita de una variable y toma una muestra más grande de la otra, y bueno, ahí es como que hay que ponderarlo por el peso de cada uno de los tamaños muestrales, porque estás tomando mayor cantidad de una variable y eso puede inferir en el resultado que vas a obtener. Y entonces, bueno, se buscó la manera de que el estadístico que se va a utilizar sea representativo de lo que estás haciendo, del experimento que estás haciendo y las limitaciones con las que estás teniendo. Bueno, no tenés las varianzas conocidas, bueno, y podés saber que son iguales, porque acá se podría considerar que son iguales por la forma en la que armaron la varianza amalgamada. Lo estuvieron ponderando, no dejaron nada afuera, digamos, ponderaron por el tamaño de la muestra de cada uno y por eso los grados de libertad de la variable, y se determinó que la t-student era la mejor variable estimadora en este caso para la comparación. Ahora, si no son iguales, y bueno, el plan B, C o D, si se quiere, es teorema central del límite. Esto es lo último de lo último de lo último. Y que es lo más utilizado, porque en líneas generales no hay data. Nosotros tenemos datos, pero no tenemos nada de lo poblacional. Ni siquiera se sabe la distribución. De ahí que, bueno, hay ensayos también para verificar la distribución de los datos, a ver si se puede sacar de alguna forma. Vieron que vimos, por ejemplo, analizar la forma que tiene la distribución, si podemos saber si es simétrica o no simétrica, si después se puede validar, tendrá una distribución normal, exponencial, etcétera, y todo indagando, ¿está bien? Porque no tenemos nada, ni distribuciones ni parámetros poblacionales. Entonces, en este caso particular, cuando uno está tratando de comparar medias y viene diciendo, bueno, mira, el 1 no lo tengo, varianza conocida no hay, muestras independientes no estoy seguro, no lo puedo hacer, me quedan el caso 2 y el caso 4, ¿y cuál elijo? Bueno, requisito para el caso 2 que las varianzas sean iguales. Es como que con eso cerraría y la t de student sería una excelente variable como para poder comparar las medias. Listo. Chequeo, hago el ensayo. ¿Son iguales? Sí, caso 2. ¿Son distintas? No. Bueno, entonces voy por el teorema central del límite. Buenísimo.
Bueno, y rapidito como para repasar. Para el caso 2, teníamos que hacer la T de student con la varianza amalgamada. En este caso, fíjense que es una T de student con 30 grados de libertad. Iba a pasar a la otra diapositiva para ver las muestras, pero bueno, eran 14, 18, así que son 30 grados de libertad. Y con un 5% de nivel de significación, la variable T de student me quedaría entre menos 2,042 y 2,042 positivo. Para hacer la cuenta tenemos todos los datos, ¿está bien? Ahí hice la cuentita, me dio 2,313 y el valor observado en la muestra lo tenemos que calcular haciendo la diferencia entre X raya y Y raya y abajo dividiendo por este valor del desvío amalgamado multiplicado por la raíz de las dos muestras que se tomaron. Bueno, haciendo la cuentita terminó quedando menos 2,62 el estadístico observado en la muestra. Y con esto tengo que concluir a ver si las medias que corresponden al rendimiento, o sea, estamos hablando del rendimiento medio de dos marcas distintas de automóviles, ¿está bien? O sea, con ese dato yo tengo que decir si encontré evidencia suficiente que diga que los rendimientos medios según la marca son distintos o no. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos concluir con esto? Que de paso repasamos comparación de medios. Que no lo son, porque cae en zona de rechazo. Claro, nos cayó en la región crítica, entonces hay suficiente evidencia para decir que el rendimiento medio según la marca difiere. ¿Está bien? Bueno, acá lo que voy a hacer ahora, yo ahí hice el ensayo de hipótesis para comparar las medias con el caso 2, que era el que utilizaba la varianza esa amalgamada. Ahora, el requisito que tenía ese caso que vimos recién, vuelvo un cachito para atrás, lo resolví con el caso 2, que es este, ¿está bien? Porque asumí que las varianzas eran iguales. Vieron que esta era una condición que decía, se pueden considerar iguales y por eso usamos la varianza amalgamada y estamos aplicando el caso 2. Las poblaciones son normales, muestras independientes y bueno, podemos asumir que las varianzas son iguales. Bueno, yo hice el ensayo y ya concluimos. El tema es que ahora nosotros aprendimos en realidad a poder hacer un ensayo de hipótesis para validar si realmente las varianzas son iguales. Entonces, bueno, vamos a aplicarlo para ver si estuvo bien hecho eso de haber utilizado el caso 2. Bueno, ¿cómo hago el ensayo para las varianzas? Y como lo aprendimos recién, vamos a utilizar la F de Fisher y haciendo el cociente entre las dos varianzas que tenemos muestrales que dio el enunciado y lo verificamos. Bueno, dijimos que era una variable asimétrica. Los grados de libertad, fíjense que siempre es la muestra de la X menos 1 y la muestra de la Y menos 1. En este caso eran 14 para la X y 18 para la Y, o sea que nos quedó con 13 y 17. Y bueno, si le ponemos un 5 de nivel de significación, nos terminó quedando 0,333 en el límite inferior y 2,786 en el límite superior. Y ahora lo que toca es calcular el F observado en la muestra para ver si realmente las varianzas son distintas o si son iguales. Bueno, acá hice la cuentita y nos dio 0,159. ¿A dónde terminó cayendo el F observado? Bueno, cayó en una región de rechazo, quiere decir
que las varianzas, o sea, que encontramos suficiente evidencia para decir que las varianzas son distintas. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué pasó con el caso 2? ¿Estuvo bien aplicado para comparar las medias? Esa es Asumimos la mal. pregunta. Acabamos de hacer el ensayo con las varianzas y dice que las varianzas son distintas. Y entonces ahí es como que uno dice, mirá, yo comparé las medias asumiendo que las varianzas eran iguales. Entonces, si son distintas, no tendría que haber aplicado el caso 2. Ahora que sé cómo comparar varianzas, tendría que haber hecho primero la comparación de varianzas. Así me evitaba un cálculo, digamos, sin sentido, si se quiere, o teniendo un cálculo que podría llegar a ser más aproximado que ese que hice. ¿Está bien? Porque como que ese requisito, al final yo asumí que lo estaba cumpliendo, yo asumí que consideraba que las varianzas eran iguales, pero acá acabo de encontrar evidencia que dice que las varianzas son distintas. ¿Está bien? Conclusión. Si yo tengo que comparar medias, ¿está bien? Y seleccionar uno de los casos de los 4 que vimos, quizás me conviene primero comparar las varianzas, para ya tener ese dato en la mano y decir, mira, las varianzas son distintas, las varianzas son iguales, ¿está bien? Y ya tengo ese supuesto listo como para marcar y estar más seguro del caso que voy a estar utilizando. Esa sería la conclusión. ¿Está bien? Profe, igual una consulta. Y yo no puedo decir directamente, mira, yo voy a asumir que, o sea, esto en el caso de que el enunciado no me lo diga, decir, bueno, yo asumo que las variables no son normales. Entonces me ahorro de tener que hacer la comparación de igualdad de varianzas y directamente me voy por el caso 4. O estaría mal. Y estaría mal porque estás recontra simplificando todo y hay Claro. otros casos que aplican más, o sea, que van a ser más estrictos, más seguros en el resultado, digamos. Ok, O o sea, sea, el directamente, teorema central del límite es decir, y todo tiende a una normal a la larga. Y es como que dejas toda la parte estadística de lado, todo, digamos. Es como que el caso 4 es el último recurso, cuando no tenés nada de nada de nada, y bueno, no, se trata de no llegar a eso. Es más, es como que es el que se tiene que utilizar siempre porque uno no tiene nada en la vida real, pero se está en la búsqueda de tener algo. Entonces de ahí los ensayos, por ejemplo, para saber si las varianzas son iguales y bueno, joya, pude saber que las varianzas son iguales, utilizo el caso 2 porque la t-student es una mejor aproximación a obtener un buen resultado. perfecto. Ok, Es porque como yo que los, así funciona. Ujú. claro, yo los usaba tipo, como veía que eran muy iguales, yo decía, listo, en el día del parcial asumo, si no me dice nada el parcial sobre la normalidad de las variables, lo asumo yo y listo. Pero claro, ahora no, ahora me está obligando, siempre que yo esté Claro, en el caso 2 o el 4 a hacer este tipo de exacto. hipótesis. Bien. Sí, sí, Gracias, porque profe. en realidad es mejor ir por el caso 2, o sea, se busca ir por el caso 2 porque ya es una variable que está elaborada de forma de que tiene un resultado mucho más certero que el que te puede llegar a dar el teorema central del límite, que es ni más ni menos que una aproximación a una normal. Y ni siquiera sabes si tiene una distribución normal. Le estás usando el teorema central del límite. Sí, tal cual. Bueno, y acá, ya que estamos, lo que estuvimos hablando hoy con respecto al p-valor en la f. Dijimos, no es simétrica. Tomé, por ejemplo, el 0,158, que fue el valor que me dio el valor observado en la muestra. Dije, bueno, sombreé este área chiquitita y aproximadamente, ven que le pusimos esto, ¿no? El aproximado con doble signo, porque no es simétrica y asumimos que, bueno, si tiene este área chiquitita a este lado, en algún lugar del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, va a estar ese mismo área,
por más que no sea simétrica, pero bueno, no sabemos realmente cuál es el valor numérico que va a tener la f de este lado derecho. Entonces, bueno, aproximando decimos, bueno, si yo tengo esta porción que vendría a ser el valor comparable contra 0,025, multiplicándolo por 2, por si quiero dar una respuesta en cuanto al p-valor completo contra el nivel de significación completo. Acá es un 5% de nivel de significación y el p-valor nos terminó dando un 0,17%. ¿Está bien? O sea que en este caso hay suficiente evidencia para rechazar H0. El p-valor es un valor más chiquito que el nivel de significación. Así que caímos en la región crítica. Bueno, para terminar, hicimos la comparación de varianzas y resultó ser que encontramos evidencia de que las varianzas son distintas, entonces se nos cayó el caso 2. ¿Está bien? Acá no es porque lo forzamos nosotros y dijimos lo de las poblaciones normales, no, se nos cayó el tercer supuesto que se quería validar de que las varianzas son iguales o conocidas. Conocidas no son y tampoco son iguales, así que listo, no me queda otra que hacerlo con el teorema central del límite y usar la normal estándar que se utiliza con esta aproximación. Bueno, haciendo la cuenta, fíjense que nos da menos 3,78 y hay suficiente evidencia para rechazar H0. Es decir, acá nos está diciendo que encontramos evidencia de que el rendimiento medio de estos autos, según la marca, es distinto. ¿Está bien? Podemos calcular el p-valor también y confirmarlo con el p-valor que tenemos en sombreado, digamos, y que es bilateral. ¿Te había dado muy distinto, profe, el otro ensayo? El ensayo caso 2. El otro que nos había dado, a ver, volvemos. Este es el de las varianzas. Y este es el de las medias. ¿Qué decía? Hay suficiente evidencia para rechazar H0, con lo cual, con este ensayo nosotros decíamos que el rendimiento medio, según la marca, era distinto. Y con el otro decimos exactamente lo mismo, ¿o no? Sí. ¿Y qué es lo que cambió? Y la variable con la que estamos trabajando. Acá estamos trabajando con la t-student, que está ponderando cada una de las muestras, que está ponderando cada una de las varianzas, la está involucrando en el cálculo, ¿está bien? Con esta varianza amalgamada que se hizo acá. Esta es la gran diferencia en cuanto al estadístico que estamos utilizando. ¿Llegamos a la misma conclusión? Sí, llegamos a la misma conclusión, pero ¿cuál era la más acertada? Y bueno, esta hubiera sido la comparación más acertada si del resultado del ensayo de las varianzas nos hubiera dicho que eran iguales. O sea que no logramos encontrar evidencia de que eran distintas. Bueno, el caso correcto para aplicar hubiera sido este. Y hubiéramos rechazado H0 cuando comparábamos las medias, tal como lo estamos viendo acá. O sea, hubiéramos encontrado evidencia de que el rendimiento medio era distinto para cada una de las marcas. Ahora, como nosotros hicimos el ensayo de la varianza y la varianza resultó ser que encontramos evidencia que decían que eran distintas y bueno, teorema central del límite mata el caso 2, digamos. Porque ya tenemos evidencia para decir, estamos con esta cruz acá, las varianzas no son conocidas y ni siquiera las podemos considerar iguales, pues ya vimos que son distintas. Así que si son distintas, listo. Lo hago con el teorema central del límite y ¿llegué a la misma conclusión? Sí, llegué a la misma conclusión, pero estoy usando un estadístico totalmente distinto al que correspondía al caso 2. ¿Está bien?
Acá Perfecto. simplemente, fíjense que a las varianzas solamente las estoy ponderando por la muestra que se tomó. La divido por 14 para la X y la divido por 18 para la Y, no más que eso. Y es una normal estándar. Así que, bueno, nada, eso es lo que habitualmente se utiliza para comparar las medias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, tenían alguna pregunta que era de otra cosa, pero bueno, a ver, yo dejo de compartir, así no les queda largo el video.